Antes de iniciar con el video, me gustaría recomendarles el canal Relatos de Terror, donde subimos contenido nuevo cada semana, con historias inéditas enviadas por ustedes los suscriptores. Considerado como un poeta, seductor y homicida, al gran estilo del personaje Hannibal Lecter, José Luis Calva Cepeda, apodado el Caníbal de la Guerrero, le quitó brutalmente la vida a su novia para después cocinar su carne. Los reportes de medios nacionales e internacionales informaron que el sanguinario fue hallado con un plato de restos humanos sazonados con limón. Quizás para muchos el canibalismo parece ser solo un mito, una fantasía que solo existe en las historias de Hannibal Lecter, famosamente interpretado por el actor Anthony Hopkins, o también en películas de culto como El Holocausto Caníbal. Seres humanos comiéndose a otros seres humanos parece impensable. No obstante, hace ya unos años, en el departamento 17 de número 198 de la calle Mosqueta, ubicado en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México, este repugnante acto se llevó a cabo en la vida real. José Luis Calva Cepeda era un autoproclamado escritor, dramaturgo y poeta mexicano, presunto homicida serial y caníbal. Fue acusado de quitarle la vida a su propia novia y de comérsela en el año 2007. Él mismo confesó antes del juicio que le quitó la vida, pero se negó a afirmar que consumió partes de su cadáver. Por otro lado, también era el sospechoso de otros 2 a 8 homicidios, de acuerdo al informe brindado por CNN. Este homicida caníbal nació el 20 de junio del año de 1969. Se sabe que tuvo una infancia bastante traumática. Su padre falleció cuando él apenas tenía 2 años de edad. Después de esa tragedia, su madre de nombre Elia comenzó a llevar hombres desconocidos a su casa, a quienes el futuro homicida era obligado a llamarlos padre. Soy José Cepeda, nací en el año 69, tengo pulmones enfermos, corazón grande, huesos frágiles y nariz profunda. Soy bebedor de mezcal sin gusano, canoso por herencia, grande de bolsillo y escaso de propiedades, pero rico espiritualmente. Sexual desde mi juventud, tardía madurez, admirador de la belleza de la mujer, platónico. Con estas palabras se describió a sí mismo en un texto hallado en su departamento, el cual forma parte del expediente de la Procuraduría. Cuando cumplió 7 años de edad, fue abusado por un adolescente de 16 años que estudiaba en una academia militarizada, a quien identificó como Tirso, un amigo de su hermano mayor, Jorge. Dijo en sus primeras declaraciones el 8 de octubre, después de su arresto: Tirso me hizo cosas indebidas. Le dijo en más de una oportunidad a su hermano, pero fue hasta varios años después que recién tomó en serio su acusación y buscaron al presunto para cobrar venganza, dándole una fuerte golpiza. Lamentablemente, no fue este el único sufrimiento que afectó su mente, pues con su madre también vivió violencia, no solo física sino también psicológica. Él relata que un día de Reyes sorprendió a su madre y a su hermana cuando éstas colocaban los juguetes. Ella se molestó bastante por eso y para castigarlo nunca más le volvió a comprar un juguete. En otra ocasión, él rompió una figura de porcelana,
A causa de eso, su madre lo golpeó por la casa mientras él intentaba huir, repitiendo una y otra vez que eso no se hace. Una vez que su madre se cansó de castigarlo, lo dejó tendido en el jardín para que durmiera allí. Cuando tenía ya 12 años de edad, finalmente fue echado de su casa. Para sobrevivir empezó a cuidar coches y después consiguió una caja para bolear zapatos y comprar juguetes. La gente me preguntaba por qué trabajaba siendo tan pequeño. Recordó en una nota según el Universal. Esa fue la razón por la que se convirtió en un niño callejero. Hasta que un día, de acuerdo a su propio testimonio, unos vecinos se apiadaron de él y le prestaron un cuarto en la azotea del mismo edificio donde vivía antes. Desde ese lugar podía observar a su familia. Espiaba a su madre y a sus 5 hermanos: Jorge, Guadalupe, Patricia, Claudia y Ellen. Luego escribiría que, mientras los miraba, sentía mucho coraje y rencor. En el año 1996, conoció a Aide, una muchacha a quien le realizó un trabajo de sanación, ya que también se anunciaba a sí mismo con esta capacidad de hacer este tipo de cosas. Esa mujer fue quien luego se convertiría en su esposa y en la madre de sus 2 hijas. Pero cuando más tarde se divorciaron, ella emigró a los Estados Unidos en el año 2001, lo cual provocó que José cayera en una fuerte depresión. Desde entonces, no las volvió a ver más. Tenía 33 años. Me estaba divorciando. Pasé una fuerte depresión. Económicamente me iba mal. Perdí la vista de mi esposa y de mis 2 hijas. Me sentí doblemente traicionado. Es lo que narró a los psiquiatras y psicólogos del hospital. Fue en octubre del año 2007, cuando elementos de la entonces Policía Federal arribaron al domicilio de Calva Cepeda para arrestarlo. El motivo fue que él era el principal sospechoso de la desaparición de su novia, Alejandra Galeana, de 32 años de edad, quien había sido vista por última vez con vida el 6 de octubre. Fue entonces cuando lo hallaron con un plato de restos humanos sazonados con limón. El caníbal trató de escapar aventándose por la ventana de su departamento, acción que terminó ocasionándole heridas graves a sí mismo. Existe una fotografía de él captada momentos después de dicho acto, en la cual se lo ve sentado en una banqueta, usando un suéter, guantes negros y un pantalón de mezclilla azul. Tiene sangre en su rostro y en su cabeza. Entre tanto, es auxiliado por un paramédico de la Cruz Roja. El presunto homicida de su novia permaneció varios días hospitalizado después de su detención, por el delito de homicidio calificado y por abusar de un cadáver. Allí fue atendido por la contusión en la cabeza que le provocó la caída al intento de huir. Dentro del departamento de José Luis Calva Cepeda, la policía capitalina quedó horrorizada al encontrar el cuerpo mutilado de la joven, quien era su novia. Dentro de un closet también hallaron carne humana en el refrigerador, un sartén con carne de la misma víctima ya cocida, como así también un plato con carne frita y cubiertos. A la vez también encontraron huesos humanos dentro de una caja de cereal. Esto, según el informe de la entonces Procuraduría General de la República. Calva Cepeda se negó a ser caníbal en todo momento, pero sí aceptó haberle quitado la vida a Galeana después de una pelea. De acuerdo con los fiscales, el homicida mutiló el cuerpo de su novia y para deshacerse de él, pretendía dar los restos a los perros de la calle para que se lo comieran. Ese mismo año se declaró que, según otra fuente judicial,
Uno de los detalles que más llamó la atención durante el allanamiento fue una fotografía de Anthony Hopkins, quien interpretó su papel del caníbal Hannibal Lecter. Posaba usando un bozal. Esta estaba colgada en una de las paredes del departamento del sospechoso. También encontraron libros relacionados con la magia negra, al igual que uno que todavía no estaba terminado, y este estaba siendo escrito por él mismo, el cual tenía el título de Instintos Caníbales. El llamado poeta caníbal se ganaba la vida vendiendo sus trabajos en las calles de la Ciudad de México. La novela incompleta antes mencionada tenía en la portada la fotografía de un hombre, parecido a Calva Cepeda, utilizando una máscara similar a la de Anthony Hopkins, la cual portó cuando interpretó a Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, la película del año 1991, la cual fue ganadora de Óscares. En ella Hopkins interpreta a un doctor genio que se come a sus pacientes. Tanto sus conocidos como así, también los psicólogos y fiscales que trataron con él, describían que Calva Cepeda era un hombre carismático, un mentiroso compulsivo que disfrutaba dominar a las mujeres y a quienes a veces convencía a comprar sus poemas en la calle. Se presentaba como reportero, novelista, actor, escritor y dramaturgo. Es por eso que llegó a ser conocido por sus víctimas como poeta. Decía haber trabajado con actores como Angélica Vale, Jorge Ortiz de Pinedo y Mauricio Herrera. Por otro lado, y según el expediente de la Procuraduría Capitalina, Calva Cepeda escribió alrededor de 800 poesías y novelas infantiles, 100 canciones y 20 obras de teatro. Esta misma fuente afirmó también que se realizaron distintos análisis de la carne encontrada en el departamento, tratando de determinar si José Luis Calva realmente comió los restos de sus víctimas y novia. Pues de ser así, él se convertiría en el primer homicida caníbal en la capital. Pero la prensa no esperó la confirmación de tales análisis. A ellos no les importaba si Calva Cepeda practicaba o no la antropofagia. El morbo ya había vencido a todos, y durante meses hubo titulares donde lo bautizaron como el poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero. Es más, hasta el día de hoy así se le conoce. En cuanto a su madre Elia, muy poco se puede decir. Según los informes de la policía, revela que esta fue tajante al responder la invitación que le hizo Calva Cepeda para ir a visitarlo al hospital de Xoco. Ese es problema de él y que él lo resuelva. Además, yo soy inválida y no puedo estar moviéndome, dijo con toda frialdad. Pero esta misma mujer fue foco de atención para todos cuando los peritos de la Ciudad de México determinaron que el homicida tenía una desviación que lo llevaba a matar mujeres, y la razón era que en sus víctimas veía representada a su propia madre. Patricia Paya Vidaño, quien fue una de los peritos que lo examinaron, se atrevió a sostener que su madre Elia tuvo un papel decisivo en la vida del homicida, ya que si ella le decía que tal mujer no le convenía, él se deshacía de ella quitándole la vida. Según informes, en la madrugada del 11 de diciembre del año 2007, el caníbal de la Guerrero no se presentó a la llamada de todas las mañanas para pasar lista, tal cual debía ser. La razón fue que se quitó la vida a sí mismo. Se presume que realizó el macabro acto entre las 6 y 6:30 horas. Fue encontrado colgado con su propio cinturón del techo en una celda de la prisión. Contrariamente a lo que se esperaba, el escritor no dejó ninguna nota. Fue su propio abogado, Humberto Guerrero Plata, quien confirmó el terrible suceso.
Efectivamente, sostuvo que José Calva Cepeda se ahorcó en su celda del reclusorio oriente del entonces Distrito Federal. Se encontraba bajo proceso ante el Juzgado 21 y el juez Juan Jesús Chavarría, quien dictó el auto formal prisión. Por otro lado, Juan José García Ochoa, subsecretario del gobierno del Distrito Federal, dijo a la estación de radio Formato 1 que todo indica que se trataba de un suicidio, pero lo mejor es llevar a cabo una adecuada investigación. El 11 de diciembre del año 2007, Noticieros Televisa reveló que, en sus primeras declaraciones, José Calva Cepeda admitió que era adicto al alcohol, al tabaco y a estupefacientes, además de reconocer que padecía de distintos trastornos psicológicos. También confesó que esa no era la primera vez que era arrestado, algo que se confirmó gracias al informe de sus agentes penales, los cuales señalaron que en el año de 1993 fue arrestado por la posesión de un arma blanca. CNN reportó también que, en un determinado momento, Calva Cepeda expresó culpa y remordimiento por haberle arrebatado la vida a su novia, la desafortunada muchacha llamada Alejandra Galeana, quien aún tenía muchas metas por cumplir, según se lamentaban sus familiares y seres queridos. Una vez más, reconoció haberle quitado la vida y haber mutilado su cuerpo después de una pelea, pero se justificó diciendo que en esos momentos estaba borracho y un poco drogado, por lo tanto, no estaba consciente de lo que hacía. De igual manera volvió a negar haber comido la carne del cuerpo. Sostuvo que, una vez finalizado el cruel acto, se puso a limpiar cuidadosamente para después comenzar a cocinar y sazonar los restos humanos, pero que todo eso lo hizo solamente con el fin de deshacerse del cuerpo, pensando en dárselo como comida a los perros de la calle. No le deseo la muerte a nadie, pero siento que esto es justicia divina. No siento placer en la muerte de ese hombre, pero he visto que existe un Dios y que Él está conmigo, diría después Soledad Garavito, madre de Galeana, referencia al fallecimiento por manos propias de José Calva Cepeda, el homicida de su hija. Es necesario remarcar que el poeta caníbal también era investigado y vinculado en por lo menos otros 2 asesinatos más. Uno se trataba sobre el homicidio de una mujer de la vida galante, cuyo cadáver fue hallado en Tlatelolco en abril del año 2007, y el segundo perpetrado en el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, donde la víctima fue identificada como Verónica Martínez Casarrubia. También fue noticia el testimonio de una de sus exnovias, identificada como Olga Lidia, quien publicó en una crónica en el diario Milenio titulada como La que durmió con el caníbal y sobrevivió. Ella cuenta que durante un tiempo convivió con José Luis Calva Cepeda en la casa de sus padres en Ecatepec, en el Estado de México. Lidia era una profesora de inglés y se convirtió en su novia luego de haber caído en sus encantos como poeta. Fueron 4 meses los que vivieron en casa de los padres de ella. En su testimonio narra que en ese lugar Calva Cepeda la amarraba para satisfacer algunas fantasías que él tenía, de las cuales el pervertido la forzaba a ser víctima, además de obligarla a ver películas de zoofilia. Entre los detalles más espeluznantes figura cuando cerraban la puerta del espacio que habitaban. Cepeda se transformaba, la maltrataba y amenazaba con hacerle daño a sus padres si intentaba abandonarlo. Llegó a golpearla en al menos 2 ocasiones. Un abogado perteneciente al despacho que lo defendía, llamado Moisés Humberto Calderón, aseguró que Calva Cepeda estaba realmente arrepentido e incluso
no manifestaba signos de ser suicida mientras que estaba en la prisión. Totalmente lo contrario, él estaba muy entusiasmado con la idea del libro, ya que esto era más o menos lo que le daba una razón para sobrevivir. En el fragmento de un libro titulado Polvo de Viento, encontrado en los cajones de José Luis, el cual fue publicado por Letras Libres el 30 de octubre del año 2007, se puede leer: Soy polvo del viento que vive en el tiempo. Soy tibia hoguera que enciende pasiones. Soy la suave escarcha que moja las almas. Soy la madrugada que escribe 1000 letras. Por otro lado, en Instintos Caníbales resaltaba los versos: Cuando surgen las intrigas, cuando vuelven las evocaciones, cuando la pasión se convierte en ira, cuando la venganza se torna en obsesión, surgen los instintos caníbales. Al final de sus días libres, la Subprocuraduría de Procesos Penales presuntamente lo vigilaba las 24 horas del día. Los mismos encargados de esto sostienen que en la cárcel, la conducta de José Calva Cepeda contrastaba con los detalles mórbidos compartidos por la prensa. La Dirección General de Prevención y Readaptación Social reportó que el caníbal de la Guerrero no causaba alteraciones con otros compañeros, ni tampoco causó problemas que fueran considerados de suma importancia. Él era un reo tranquilo. Sin embargo, al aparecer esos puntos a favor, no le sirvió de nada a la hora de tomar esa fatídica decisión. Se quitó la vida siendo conocido como un cruel asesino, el cual no solo le arrebató la vida a su novia, sino también se sirvió de su cadáver para cumplir uno de los hechos considerados como el más repulsivo: comer carne humana. Amigos que me escuchan del otro lado de la pantalla, esta fue la verídica historia de El Caníbal de la Guerrero. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.